Pelín, gracias a la seguridad que siente al lado de Ferit, logra aferrarse nuevamente a la vida. Su recuperación rápida, que incluso sorprende a los médicos, le permite sanar físicamente, pero la verdadera tormenta en su interior apenas comienza. El gesto silencioso de Ferit al tomar su mano se convierte para Pelín en una luz de esperanza, mientras que el peso de la verdad los empuja a ambos hacia extremos opuestos. Ferit, tras ver a Pelín despertar, se retira de la habitación. Es entonces cuando comienza a enfrentar la mezcla de dolor, enojo y traición que lleva en el corazón. La aparente inocencia de Pelín no es más que una máscara construida con mentiras tejidas en torno a un falso sueño de familia. Lo más doloroso para Ferit es darse cuenta de que ella manipuló su deseo de ser padre. Al ver que Pelín se ha recuperado, Zerrin y Nuket deciden finalmente revelar la verdad. Entran en la habitación en silencio y Zerrin le explica que han perdido al bebé y que, según los resultados de la prueba de ADN, el hijo no era de Ferit, sino de Surtr. Estas palabras destruyen el mundo de Pelín. Todo el juego que construyó durante tanto tiempo pierde sentido en un instante, y comprende que ha perdido tanto al bebé como a Ferit para siempre. Ferit, mientras tanto, permanece fuera, con una sola frase resonando en su mente: la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Y a veces la verdad más dolorosa es también la que más libera. Suna ya no puede reprimir la inquietud que le consume el alma. Las palabras de la adivina resuenan sin cesar en su mente, y lo que antes parecía una advertencia ahora se transforma en una especie de mandato. Decidida a encontrar respuestas, vuelve a visitar a la adivina, quien esta vez le da un mensaje aún más claro: para que su destino con Ferit se cumpla, Sejran debe desaparecer por completo de sus vidas. Estas palabras despiertan en Suna emociones que había mantenido enterradas. Decide reunirse con Sejran. Aunque su rostro muestra una sonrisa inocente, en su corazón se agitan sentimientos contradictorios. Durante el encuentro, cuando Sejran menciona que su relación con Ferit está mejorando, la envidia de Suna se enciende como una llama. Ya no hay dudas, ha llegado a la firme conclusión de que Sejran debe salir de sus vidas. Mientras tanto, Asuman intenta sobrellevar la ausencia de Fuad. Por primera vez en mucho tiempo, reconoce que había forjado un lazo emocional profundo. En medio de su rutina diaria, un joven entrenador del gimnasio comienza a prestarle atención, despertando en ella sensaciones olvidadas, emociones femeninas que creía perdidas. Esta nueva atracción provoca un inesperado giro en su vida, llevándola por caminos que nunca había considerado. En prisión, Oran atraviesa momentos difíciles tanto física como mentalmente. Sin embargo, un guardia le informa que a partir de ahora estará bajo protección. Esta protección ha sido otorgada por Konciya, el antiguo enemigo de Alice Coran. El regreso de Konciya a la mansión, años después, representa no solo un símbolo de poder para Alice, sino también una sacudida en los equilibrios internos de la familia Coran. Su presencia es la prueba de que Alice aún conserva influencia y dominio, pero también proyecta una sombra tan imponente que anuncia la llegada de nuevos enfrentamientos. Mientras Kazm está sentado con Actus y Oques, una llamada telefónica le da una breve chispa de esperanza. Quien llama es Suna, y Kazm espera escuchar palabras de buenos deseos. Sin embargo, lo que oye derrumba por completo su ánimo. Suna le dice que Sejran aún sigue viéndose con Ferit y que incluso han salido juntos. Esta noticia representa para Kazm una decepción absoluta. Que Sejran haya roto sus promesas y continúe viéndose con Ferit, para él, es una traición imperdonable. Mientras tanto, Sejran y Ferit están sentados en una cafetería, en un rincón tranquilo, tratando de tomar un respiro. Ferit hace un esfuerzo sincero por reconquistar su corazón, mientras Sejran lucha con el torbellino de emociones que lleva dentro. Justo en ese momento suena el teléfono de Sejran. Es su padre, Kazm. Con un tono de voz duro y sin rodeos, le ordena que regrese a casa de inmediato. Sejran percibe, solo con escuchar la voz de su padre, que se avecina una tormenta. Le da una breve explicación a Ferit y se marcha rápidamente de la cafetería. Ferit nota la inquietud en su rostro, pero decide no presionarla. Mientras Sejran acelera el paso, una creciente tensión se apodera de ella ante la inminente confrontación. La ira de Kazm no solo la alcanzará a ella, sino que amenaza con alterar, una vez más, todo el equilibrio en el hogar. Los días de Pelín en el hospital no están marcados solo por el dolor físico, sino también por una profunda agonía emocional.
Aunque Zerrin, Nuket y PRL intentan brindarle todo su apoyo, sus ojos permanecen fijos en la puerta, esperando que Ferit aparezca y alivie sus heridas con una sola palabra de consuelo. Pero no hay rastro alguno de Ferit, ni siquiera una señal. En medio de ese silencio, Pelin comienza a convencerse de que Ferit la ha borrado por completo de su vida. A medida que la culpa y el remordimiento crecen dentro de ella, quienes la rodean intentan estar a su lado sin ignorar sus errores, pero también sin destruir su frágil ánimo. Mientras tanto, Surter reaparece. Al llegar al hospital, Zerrin lo detiene antes de que pueda ver a Pelin. Sin embargo, su visita no es solo un acto de cortesía. Surter culpa directamente a la familia Coran por lo ocurrido con Pelin y la pérdida del bebé. Cree firmemente que las actitudes autoritarias de Ferit y Alice Coran llevaron a Pelin a esta situación, y su rabia lo impulsa a actuar. Le plantea a Zerrin una propuesta directa: unámonos y derribemos a los Coran. Aunque Zerrin mantiene inicialmente cierta distancia, las palabras de Surter logran sembrar dudas en su mente. Por otro lado, en el frente de Ferit ocurre un desarrollo inesperado. Nebra aparece repentinamente en la mansión. Aunque su llegada inquieta a Ferit, la verdadera sorpresa viene con la noticia que trae. El tío de Nebra es un viejo amigo de Alice Coran, y gracias a esta conexión, Nebra no solo viene a dar sus buenos deseos, sino también a anunciar que han decidido alquilarle a Ferit una tienda en el centro comercial. Por primera vez, una expresión de orgullo se dibuja en los ojos de Alice hacia su hijo. Ferit siente, quizá por primera vez, que ha sido realmente valorado tanto en el negocio como en la familia. Sin embargo, detrás de estos logros se están gestando resentimientos y planes ocultos que pronto desencadenarán nuevas crisis. Kazm y Oques entablan una conversación en el jardín de la casa, envuelta en las sombras del pasado. Aunque su cercanía parece haber sido una amistad sincera durante años, en realidad guarda un pesado secreto. Oques confiesa que nunca se ha casado y que su único heredero es su sobrino Agn. Al principio, Kazm recibe esta información como algo trivial, pero queda profundamente impactado por la confesión que sigue. Oques revela que en su juventud fue duramente castigado por Alice Coran debido al interés que mostró por Actus, y que a raíz de ese castigo perdió la posibilidad de tener hijos. La presión y los traumas infligidos por Alice dejaron cicatrices profundas en su vida, transformando el silencio de años en una rabia latente. La razón por la que Oques se ha mantenido cerca de Kazm no es solo por apoyo, sino también por intentar sanar las heridas que Alice dejó abiertas. Justo en ese momento, Seyran llega a la casa. Se encuentra con la mirada llena de furia de su padre. Las palabras de Kazm, "ven conmigo", le traen de inmediato recuerdos dolorosos del pasado. En su mente reviven momentos en los que su libertad le fue arrebatada, y sus antiguos miedos resurgen de golpe. Sin embargo, esta vez Kazm tiene una intención diferente. El lugar al que lleva a Seyran no es una habitación oscura, sino un taller diseñado para alimentar sus sueños. Un espacio lleno de luz natural, con lienzos y pinturas listas, donde podrá dar rienda suelta a su pasión por el arte. Este gesto inesperado de Kazm deja una profunda huella en el corazón de Seyran. Aunque al principio entra con temor, poco a poco ese miedo se transforma en asombro y en una sensibilidad emocional que no había experimentado antes. Por primera vez percibe en su padre un intento genuino de comprensión y redención. Aún así, se pregunta en su interior si este cambio será duradero. Sin embargo, al contemplar el taller, siente que quizás las heridas del pasado puedan ser reemplazadas por una nueva esperanza. Esa noche en la casa de Kazm se respira un ambiente distinto. La cena, preparada especialmente, transcurre en medio de una atmósfera tanto concurrida como cargada de emociones. Entre los invitados están Oques y su sobrino Agn, cuya actitud amable no pasa desapercibida. El baklava de Gaziantep que trae Agn se convierte en un gesto dulce sobre la mesa, pero al mirarlo, una inesperada tristeza aparece en el rostro de Seyran. Al contemplar el postre recuerda aquel día especial que vivió con Ferit, su primer encuentro en Gaziantep y los momentos de cercanía que compartieron. Intenta disimular la niebla en sus ojos, gira el rostro y agradece a Agn con cortesía. Mientras tanto, en la mansión también se vive un ajetreo propio de la hora de la cena. Sefika y Abidin trabajan en la cocina, y cuando Sefika insinúa que Aysen y Abidin harían buena pareja, este último queda momentáneamente desconcertado. Aún no ha logrado aclarar los sentimientos que comienzan a formarse dentro de él.
Sefika lo nota pero decide no insistir en el tema. En el piso superior, la mesa está completa, pero la ausencia de Oran se siente con fuerza. Aunque Alice Coran se alegra de ver a su familia reunida, en su interior la ausencia de su hijo le pesa cada vez más. Habla en voz baja, y confiesa que ha hecho todo lo posible por liberar a Oran, pero esta vez sus fuerzas no han sido suficientes. Esta confesión deja una impresión profunda en los presentes. Sin embargo, también recalca que ha tomado todas las medidas necesarias para proteger a Oran dentro de la prisión. Al final de sus palabras, Alice sorprende a todos con una buena noticia. Anuncia que Ferit ha fundado su propia marca y ha dado su primer paso en el sector de la joyería. La sala se llena de aplausos y alegría, pero el rostro de Kaya cambia repentinamente. El constante reconocimiento de los logros de Ferit hace aflorar la envidia que había estado reprimiendo. Aunque está a punto de hablar, Ifakat interviene con habilidad para evitar tensiones y apaciguar el momento. Sin embargo, esta pequeña fisura en la mesa es solo un presagio de los enfrentamientos internos que se avecinan. Mientras Kazm intenta conocer mejor a Agn, a quien considera un posible yerno, la conversación en la mesa se torna poco a poco en un interrogatorio. Agn responde con respeto a todas las preguntas, intentando suavizar el ambiente. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la incomodidad en el rostro de Seyran es evidente. Desde el principio, Seyran se ha opuesto a la idea de este matrimonio y, cada vez que surge el tema, recuerda firmemente que sigue casada. La insistencia de Kazm no hace más que agobiarla aún más. Cuando Seyran se retira a la cocina con Is, deja salir todo lo que lleva dentro. Le confiesa que nunca ha querido casarse con Agni y que su decisión es definitiva. Is la escucha con comprensión. Pero lo que no saben es que Agni ha escuchado la conversación desde detrás de la puerta. Aunque las palabras le duelen al principio, logra controlar sus emociones y entra a la cocina. Mirando a Seyran, le habla con sinceridad. Él tampoco está interesado en ese matrimonio y solo ha seguido adelante con esto para no decepcionar a su tío Okes. Esta declaración honesta alivia a Seyran. Justo cuando está a punto de salir de la cocina, Seyran escucha la conversación que Okes le está contando a Kazm en el salón. Habla de los duros momentos que Oran está viviendo en prisión y de las presiones que está sufriendo. Estas palabras siembran dudas en Seyran. El hecho de que su padre siga siendo tan autoritario a pesar de todo lo que le han hecho a Oran y que intente manipularla constantemente, la lleva a cuestionarse aún más. Sentirse atrapada en los juegos de su familia en cada situación la ha dejado agotada. Finalmente decidida a ver a Ferit, Seyran idea un plan para salir de casa. Para ello, pide ayuda a Agn. Como ha demostrado ser sincero antes, confía en él. Agn, en señal de apoyo, inventa una pequeña excusa para distraer a Kazm y Okes. Así logran salir juntos de la casa. La tensión silenciosa que llevaba tiempo acumulándose entre Kaya y Suna finalmente estalla. Suna, decidida a no callar más, le comunica a Kaya que quiere divorciarse. Esta confesión sacude profundamente a Kaya. Aunque su primera reacción es de ira, pronto comienza a preguntarse cómo Suna ha llegado a tomar esa decisión. Las emociones reprimidas que ella siente por Ferit y las impactantes palabras de la adivina son los pilares ocultos de esta determinación. Kaya no logra comprender del todo las verdaderas intenciones de Suna, pero en su interior comienza a germinar una semilla de duda. A primera hora de la mañana, cuando Ferit sale de la casa, se cruza en el pasillo con Suna. El saludo amable y la actitud cortés de Ferit despiertan en Suna una nueva emoción. Ese breve encuentro no hace más que profundizar el caos que ya habita en su interior. Por otro lado, Seyran pide ayuda a Agn para poder encontrarse en secreto con Ferit. Agn acepta formar parte del plan y sugiere llevar también a Is de regreso a casa. Así, los tres salen juntos. Sin embargo, este movimiento repentino no pasa desapercibido para Kazm. Al notar el interés de Agn por Seyran, Kazm se llena de sospechas y decide enviar a alguien para que los siga. En el hospital, la conversación entre Zerrin y Surtur toma un tono mucho más oscuro esta vez. Surtur continúa culpando a la familia Coran por todo el sufrimiento que ha vivido Pelin. Esta vez, incluso Zerrin comienza a sentir que sus palabras tienen sentido. Cree que tanto dolor no puede quedar impune. Por primera vez, empieza a escuchar la rabia que lleva dentro. Mientras tanto, Ferit y Seyran se reencuentran.
A pesar del desgaste, el vínculo entre ellos sigue siendo muy fuerte. Pero su encuentro no es tan secreto como pensaban. El hombre enviado por Kazm los fotografía y le envía las pruebas. Kazm, al recibir esas imágenes, contiene su furia. En lugar de estallar de inmediato, decide trazar un plan más estratégico. Ver que su hija ha roto su palabra lo interpreta como una traición imperdonable, y está convencido de que todos deberán pagar el precio. El juego ahora se ha vuelto mucho más peligroso. Ferit ya no puede seguir reprimiendo los sentimientos que lleva dentro y ve en la creación de su nueva marca una oportunidad para acercarse a Seyran. Al destacar cuánto valora su sentido estético y su habilidad para el dibujo, su verdadero propósito es reavivar el amor que quedó inconcluso entre ellos. Con palabras que insinúan que Seyran es el alma de la marca, los ojos de Ferit reflejan la esperanza de una historia que podría comenzar de nuevo. Sin embargo, para Seyran, esta propuesta no es solo una colaboración profesional. Aunque en su interior aún siente un amor profundo por Ferit, las duras condiciones impuestas por Kazm pesan más que sus sentimientos. Para que no presentara cargos contra Oran, Seyran aceptó no volver a ver a Ferit, y por eso se ve obligada a rechazar su oferta. Decir no no solo significa rechazar a Ferit, sino también negar el deseo más profundo de su corazón. Tras esa negativa, un pesado silencio se interpone entre ellos. Aunque Ferit intenta ocultar sus emociones, la decepción es visible en sus ojos. Este rechazo se convierte en un punto de inflexión para ambos. Cuando Seyran regresa a casa con el corazón encogido, se encuentra con Okes en la puerta. Con una mezcla de agotamiento y tristeza, le dice que ya no quiere más peleas, que el asunto de Oran ha desgastado a la familia, y que desea que esta guerra termine. Pero Okes se muestra inflexible. Le responde que no importa si se casa o no con Agn, que no dejará esta lucha sin antes hacer pagar a la familia Coran por todo lo ocurrido en el pasado. Toda esta conversación es escuchada en silencio por Kazm, quien está de pie en la entrada de la casa. El hecho de que su hija desafíe sus planes y se enfrente incluso a Okes le incomoda profundamente. Siente que debe idear una nueva estrategia para retomar el control sobre Seyran. Al entrar en casa, Seyran queda a solas con el amor que siente por Ferit, la presión de su padre y el peso de todas las batallas que lleva en su vida. Ese momento de silencio anuncia las tormentas que se agitan en su interior. Cuando Ferit llega a casa, entra con pasos cansados y nota a Suna sentada en el salón, con la mirada perdida. Suna, consumida por la incertidumbre y las decepciones que la carcomen por dentro, guarda silencio hasta que Ferit le hace una pregunta que derriba sus defensas. Le confiesa que su matrimonio con Kaya está llegando a su fin, y que está demasiado desgastada para seguir soportando ese peso. Pero lo que más le asusta no es la separación, sino no saber qué quedará en su vida después de ella. Por primera vez, Suna muestra abiertamente que espera apoyo de Ferit. Sin embargo, en la mirada de Ferit no encuentra el calor que anhela. Porque el corazón de Ferit pertenece a otra, sigue siendo de Seyran. Esta verdad provoca en Suna una fractura silenciosa. Al mismo tiempo, Seyran se encuentra al borde de una decisión que definirá su vida. La exigencia de Kazm de que rompa todo vínculo con Ferit a cambio de no denunciar a Oran oprime su alma. Aunque todavía siente un amor profundo por Ferit, se ve obligada a hacer este sacrificio en nombre de la protección de su familia. Atrapada entre su corazón y su conciencia, se ve forzada a levantar un muro entre ellos. Mientras tanto, en la mansión se pone en marcha un nuevo plan. Semuz, con la intención de suavizar el ambiente y acercarse a Ifakat, la invita a almorzar. Aunque al principio se muestra cautelosa, Ifakat poco a poco se deja influir por la cortesía de Semuz. Sus gestos atentos, su respeto y su actitud caballerosa despiertan en Ifakat emociones que había reprimido durante años. Al final de esa comida, Ifakat comienza a sentirse nuevamente como una mujer. Este encuentro marca no solo el inicio de una reconciliación entre familias, sino también el comienzo de una transformación interna para ella. En conclusión, todos han llegado a una nueva encrucijada emocional. Aunque los corazones de Ferit y Seyran siguen conectados, la vida los arrastra en direcciones opuestas. Suna intenta liberarse del pasado y enfrentar su futuro, mientras Ifakat vuelve a sentir una chispa dentro de sí después de mucho tiempo. La historia entra en una nueva etapa, y los corazones que antes guardaban silencio ahora empiezan a hablar por caminos diferentes.
Mientras Asuman y Suna continúan con su rutina en el gimnasio, el carismático entrenador personal empieza a mostrar un interés cada vez más evidente por Asuman. Lo que al principio parece un simple cumplido, pronto comienza a sorprenderla y a afectarla emocionalmente. Esta atención, que no sentía desde hace mucho tiempo, despierta en ella una emoción distinta. Sin embargo, Asuman ignora que detrás de este acercamiento se encuentra Nebra. Con la intención de alejar a Asuman de la mansión y debilitar el vínculo entre Ferit y Seyran, Nebra ha instruido deliberadamente al entrenador para acercarse a ella. Asuman, por ahora, no es consciente de formar parte de este juego. Mientras tanto, Pelin está profundamente decepcionada por la prolongada ausencia de Ferit. A pesar de las advertencias de Zerrin, decide escaparse del hospital para ir a verlo. Pero Ferit, en ese momento, se dirige a una cafetería para encontrarse con Seyran. Justo cuando el esperado encuentro está por ocurrir, Surter aparece frente al café con la intención de enfrentarse a Ferit. La tensión escala rápidamente y una pelea está a punto de estallar. Es entonces cuando interviene Agn, calmando los ánimos y evitando el conflicto. Surter se marcha enfurecido, y la actitud serena de Agn logra estabilizar la situación. En ese instante Seyran llega al café. Sin embargo, Ferit ya empieza a sentirse incómodo con la constante presencia de Agn junto a ella. La creciente sensación de celos en su interior ya no puede ocultarse. Tras un breve silencio, Seyran opta por hablar con claridad. A pesar de saber lo que Ferit siente por ella, le confiesa que está abierta a una relación con Agn y que, una vez finalice el proceso de divorcio, se siente lista para empezar de nuevo. Estas palabras provocan una herida irreparable en el corazón de Ferit. Se queda en silencio, impactado, con la mirada perdida y sin poder articular palabra. Las palabras de Seyran destruyen la última esperanza que le quedaba. Mientras Seyran se aleja conteniendo las lágrimas, Ferit queda solo, enfrentando el peso de sus sentimientos rotos. El lazo entre ellos vuelve a debilitarse, acercándose una vez más al borde de la ruptura. Los planes ocultos de Nebra, el interés manipulado de Asuman y los intentos de Seyran por alejarse de Ferit empujan a este último hacia la orilla oscura de la soledad. Su historia de amor se vuelve cada vez más compleja.